¿Tienen fe el día de hoy? Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, la fe. La fe es la convicción de lo que no se espera, la certeza de lo que no se ve. Pero aparte de eso, la fe es la base de la vida cristiana. Y cuando se quebranta la fe, se quebranta la vida espiritual. Y esa vida espiritual que nosotros tenemos decae. Y toda la experiencia de la relación con Dios se quiebra. Lo invito a buscarla en sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Cuando lo tenga decimos amén. La cita. Gloria a Dios. Le invito a ponerse sobre sus pies para estar honrando al Señor con esta palabra. Dice, leemos bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, escuche eso, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria al Señor. Le invito a tomar su asiento para que sea puesta vuestra fe a prueba. ¿A cuánto les gustan las pruebas? ¿A cuánto les gustan las pruebas? Habla Jehová. ¿Será que es difícil las pruebas? Mucho más, pero saben que son necesarias para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Y todas las cosas pasan por una razón. Démosles gracias a Dios por las pruebas, que aunque para nosotros las veamos muy difíciles o muy duras, son necesarias para nuestra vida espiritual en el fortalecimiento de nuestra fe. Nuestra fe será probada, pero no será fácil. Y quiero saber, o vamos a poner unos ejemplos de tipo de fe que tienen las personas y veamos en qué estamos identificados nosotros mismos. La primera lo catalogué como las personas, la fe que confía en lo que no vemos. Y nos vamos al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. Esas personas que tienen fe aún en las cosas que no ven. Dice la palabra que bienaventurado todo aquel que cree y no ve. Lucas 7, 1 al 10. Lucas 7, 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti,
pero di la palabra y mi siervo será sanado. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que yo llamo fe ciega. Aquella fe que tú pones por obra, de aquello que no ves y se hace realidad. Aquello que no vemos y hacemos realidad. Pero también están los tipos de personas a las que para tener fe se necesita ver algo visible, se necesita ver algo palpable, se necesita ver, esas son personas que necesitan ver un milagro para poder creer, necesitan ver una manifestación para poder creer. Y vemos un ejemplo en Juan 20, 24 al 29. Aquí vemos lo que dijo un discípulo. Aquí hablamos de la incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Con cuál de estas dos personas te identificas más? ¿Dónde está tu fe en este momento? Y este es el mensaje que quiero decir hoy. El mensaje se llama ¿cómo está tu fe? ¿Perteneces a estas personas que creen en lo que no ven? ¿O perteneces a aquellas personas que necesitan ver para poder creer? ¿En cuál está tu fe? ¿En cuál de estos dos tipos de personas se encuentra tu fe? ¿Eres de los que necesitan ver materializadas las cosas de lo que pides para que tu fe vaya en aumento? ¿O crees que sin importar que lo que tus ojos vean, sigues creyendo? Ahora, ¿cómo crees tú que esa fe que tienes ahora responderá a estas situaciones que te voy a mencionar ahora? Nos vamos a Mateo, versículo 8. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que pereceremos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar lo obedecen? Ahora, ¿cómo tú crees que reaccionará tu fe mediante una tormenta?
¿Cómo crees que tu fe reaccione mediante una tormenta como esta? ¿Eres de los que estará tranquilo como Jesús, confiando que todo va a pasar? ¿O eres de los que harán ruido, gritarán, se desesperarán ante tal situación? ¿Cómo está tu fe cuando atraviesa una tormenta? Tu fe es la misma que tuvo Jesús, que estaba tranquilo a pesar de la tormenta, siendo Él el único que estaba tranquilo, que sentía paz. Esto es una fe única. O tu fe resulta ser tan común como los que tuvieron miedo en la tormenta. ¿Y por qué tienes miedo si Jesús está en tu barco y está contigo en la tormenta? ¿Cómo ha reaccionado tu fe ante las tormentas que han pasado en tu vida, ante las situaciones que has tenido? ¿Ha sido una fe fuerte? ¿Ha sido una fe que se ha mantenido? ¿O ha sido una fe de esas que han dudado? De esas que han decaído, de esas que no han confiado, de esas que son débiles, o las que son fuertes y permanecen a pesar de todo. Ahora, ¿cómo reacciona tu fe ante el peligro? Nos vamos a Marcos, capítulo 14. (14, 32, 36). ¿Cómo reaccionará tu fe ante el peligro? 14, 32, 36. Amén. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro y Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella copa. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¿Cómo reacciona tu fe ante el peligro? ¿Cómo reaccionará? Y sí, muchos dirán que ante el peligro sentimos miedo, y es verdad. Jesús tuvo miedo en ese momento. Lo que no podemos dejar es que ese miedo se apodere de nosotros y sea más fuerte que nuestra fe. ¿Cómo reacciona tu fe ante el peligro? Analiza su mente y mírese. ¿Cómo reacciona usted en los momentos peligrosos? En los momentos de peligro, ¿cómo está tu fe? ¿También está fortalecida en esa área? ¿También has superado las pruebas que le han venido a tu vida mediante estas situaciones? Ahora algo ¿cómo reacciona tu fe ante lo que parece ser imposible? Nos vamos a Marcos, capítulo 6, 34 al 44. Y vaya que esto, para cualquier mente humana, esto sería sumamente imposible. Pero veamos cómo reaccionó la fe de Jesús en este momento, en esta situación. Y comparemos su fe con la nuestra. Marcos 6, 34 al 44. Amén. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él
diciendo: el lugar está desierto y la hora muy avanzada. Despidémosles para que se vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: darle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él le dijo: ¿cuántos panes traéis? Id y vedlos. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó diciendo que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que les pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre 2. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Eso solamente con 5 panes y 2 peces. Vemos aquí una situación sumamente imposible. Para muchos de nosotros eso es sumamente imposible, pero para la fe de Jesús nunca fue imposible. Le pregunto, comparemos un poco esta situación. ¿Cómo se maneja nuestra fe ante una situación imposible? ¿Cómo se maneja nuestra fe cuando vemos que una persona está a punto de morir y creemos que esa persona simplemente ya no tiene esperanza? ¿O cómo se maneja nuestra fe cuando vemos una persona con una enfermedad terminal y queremos orar por esa persona? ¿Cómo se maneja nuestra fe allí? Oramos, pero creemos que eso es sumamente imposible. O si están orando por esa persona, un paralítico que se levante, no creemos que Dios lo pueda levantar. ¿Por qué nuestra fe no cree? ¿Por qué tenemos esa mentalidad de que todas las cosas son imposibles, cuando la palabra dice que para Dios nada es imposible? Para Dios nada es imposible. ¿Cómo reacciona tu fe ante situaciones imposibles? Ahora, ¿cómo tu fe reacciona ante los problemas y todas las cosas que te vayan en contra? Nos vamos a Mateo, capítulo 14. Saluda a mi mamá que está por allí. Y a mi hermanito también está por allí, bueno. Para poner más nervioso todavía, pero bueno, ¿qué se va a hacer? 14, 26, Mateo 14, 26, 31. Amén. ¿Cómo se maneja tu fe ante problemas y todas las cosas que te vayan en tu contra? 26 al 31. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos ante los problemas o a cada vez que los vientos se nos pongan en contra? A cada dificultad, a cada aflicción que pasemos por nuestra vida.
¿Por qué dudamos? Si aquí también estaba Jesús para tenderle la mano, pero nosotros dudamos y nos hundimos. ¿Por qué dejamos que estas situaciones nos pasen? ¿Cómo reacciona tu fe ante los problemas? ¿Cómo reacciona tu fe ante las dificultades? ¿Está realmente fortalecida o no? ¿Cómo reacciona tu fe a través de estas pruebas que pasan en nuestras vidas? ¿Cómo reacciona tu fe? Y más aún, estas preguntas. ¿Cómo reacciona tu fe ante las tentaciones? ¿Cómo reacciona tu fe ante un diagnóstico médico negativo para tu vida? ¿Cómo reacciona tu fe en el tiempo que no has visto aquí a tu familia? ¿Sigues teniendo fe de que tu familia está aquí? ¿De que tu familia va a venir aunque no lo veas? ¿Cómo reacciona tu fe cuando te dicen que eso que quieres no lo puedes lograr? ¿Cómo reacciona tu fe cuando Dios te dice que vas a ser usado en su tiempo? Pasa el tiempo y creemos que nunca el Señor nos usará. ¿Cómo reacciona tu fe en esas circunstancias? ¿Cómo reacciona tu fe cuando Dios te entrega responsabilidades? Cuando Dios te entrega un liderazgo, un ministerio. ¿Crees que no puedes? ¿Crees que no tienes lo que se necesita para avanzar? ¿Crees que no eres digno de llevar ese llamado? ¿Crees que Dios se equivocó al elegirte? ¿Cómo reacciona tu fe cuando Dios te entrega responsabilidad? ¿Cómo reacciona tu fe cuando pierdes eso que tanto quieres? Decides irte, decides marcharte, decides abandonar todo por cuanto luchaste, todo por cuanto estás aquí hoy en día, todo por cuanto has creído que tu familia va a ser salva. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo reacciona tu fe cuando pierdes lo que más quieres? ¿Cómo reacciona tu fe ante las circunstancias que vive el mundo hoy en día, que vive el sistema? ¿Te dejas llevar por lo que ves en el mundo? ¿Crees que Dios no puede cambiar todo esto que vemos alrededor? Gloria a Dios. ¿Crees que no se puede hacer? ¿Cómo reacciona tu fe? Decae. Sientes que el mundo te baja al bajo como se va el mundo. No tienes esperanza por lo que el mundo dice, por las cosas que suceden. ¿Cómo reacciona tu fe ante la escasez? ¿Cómo reacciona tu fe cuando no tienes nada? Cuando no tienes nada que brindar, cuando no puedes ni ayudar ni a tu propia familia porque tú no tienes. Pero ¿cómo reacciona tu fe? ¿Sigues siendo fuerte? ¿Sigues manteniéndote perseverando? ¿O simplemente te caes, te entristeces, sientes que no puedes? ¿Cómo reacciona tu fe ante la escasez? Ante las cosas que te faltan. ¿Cómo reacciona tu fe ante las cosas que tienes que dejar, pero no te dejan avanzar en Dios? ¿Cómo reacciona tu fe ante las circunstancias? Sabiendo que tienes que dejar ciertas cosas, ¿cómo reacciona tu fe? ¿Simplemente las quieres dejar o no las dejas? Sabes que es difícil dejar las cosas, pero todo vale la pena. Gloria a Dios. Todo es un proceso de parte de Dios. Y si lo hacemos es para nosotros bien, porque no nos conviene. Porque no eres tan fuerte como para avanzar, para dejar esas cosas atrás. ¿Por qué cuando te dicen dejar esas cosas y Dios te insiste y te insiste que tienes que dejar esas cosas, sencillamente no quieres hacerlo? Cuando Dios te dice no solamente esto, sino cuando Dios te dice que tienes que dejar ciertas amistades, tienes que dejarte de ciertas personas porque sencillamente no te conviene, ¿por qué no lo haces? ¿Cómo reacciona tu fe? ¿Cómo reacciona tu fe cuando el diablo intenta destruir a tu familia? ¿A cuánto no le ha pasado? ¿Cómo reacciona tu fe cuando se te levanta un hijo? Cuando se te levanta un padre, tu madre, cuando se te levanta algún familiar? ¿Cómo reacciona tu fe ante esas circunstancias? ¿Te mantienes orando? ¿Te mantienes ayunando? ¿Te mantienes buscando de la presencia de Dios? ¿O simplemente dejas que estas cosas
te lleven consigo. ¿Cómo reacciona tu fe ante la oportunidad de dar un mensaje de salvación? Esto lo vemos mucho. Unas personas que necesitan de la palabra de Dios, necesitan un mensaje tuyo. ¿Sabes del problema que está presentando aquella persona? ¿Cómo reacciona tu fe? Simplemente no quiere decirle. ¿Por qué no quieres decirle? ¿Por qué no quieres darle un mensaje positivo a su vida? ¿Cómo está reaccionando nuestra fe en cada oportunidad que Dios nos da para hablarle a una persona de su palabra, de Él? ¿Cómo reacciona tu fe cuando llevas meses buscando trabajo o cuando el dinero no te alcanza? ¿Cómo reacciona tu fe en estas circunstancias? ¿Y cómo reacciona tu fe ante perdonar a los demás? ¿Cómo reacciona tu fe ante perdonar una traición? ¿Cómo reacciona tu fe ante perdonar a aquel que te hace daño, aquel que quiere herirte? ¿Cómo reacciona tu fe ante esta persona? Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora tú dime, ¿a Dios le agrada que pierdas la fe en estas situaciones? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cada vez que fallamos en estas situaciones, ¿a Dios le agrada? ¿Crees que le estás agradando a Dios? La fe es la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la Biblia, porque nuestra fe es necesaria que se ponga a prueba. Y estas son algunas de las pruebas que nuestra fe tiene que atravesar para ser fortalecida, aún más. Así que cuando pases por estas cosas, dale las gracias a Dios, dale las glorias a Dios. Y ante cualquier situación que estés pasando, primero visualiza, ¿qué haría Jesucristo en mi situación? No pienses por ti mismo, primero piensa en Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi situación? Y luego actúa conforme a lo que tú crees que Dios haría. El fuego quema toda impureza, destilando solo el oro más puro y valioso. Así el Señor nos refina en sus pruebas para obtener la más sólida fe. El Señor conoce muy bien nuestro propósito y además nuestra capacidad de fe. Para ello son sus pruebas, porque, escuche esto, porque no se sabrá nunca si la fe es real, si nunca la fe es puesta a prueba. Porque nunca se sabrá si la fe es real, si nunca fue alguna vez puesta a prueba. Y nadie tiene que venir acá a decirle a usted cómo está su fe. Usted mismo se va a conocer su fe mediante las situaciones que se le van a presentar en su vida, o las situaciones que se le han presentado en su vida. Solo usted conoce qué tan fortalecida está su fe y qué no. En qué área está más fuerte y en qué área está más débil. Y vemos algunas características de la fe, algunas cualidades. La fe se nutre y se fortalece a través de las pruebas. Gloria a Dios por las pruebas, porque eso nos fortalece y la fe no se nos nutre. La fe no ve obstáculos, se aferra y se apropia de las promesas de la palabra de Dios. La fe persevera y no se rinde, no se cansa de luchar. La fe derriba gigantes, muros y fortalezas, y siempre alcanza la victoria. La fe es paciente, sabe esperar en Dios, descansa en calma, quietud y disipa toda ansiedad. La fe sabe que Dios suple todas las necesidades materiales y espirituales. Y no solamente eso, porque la fe
sana enfermos. La fe derriba muros. Gloria a Dios. La fe levanta paralíticos, sana ciegos, sana al cojo, sana al mudo. La fe levanta a los muertos. La fe hace muchas cosas, solamente con la fe. Algo tan grande, tan valioso. ¿Cómo reacciona tu fe ante estas situaciones? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo reacciona tu fe ante las pruebas? ¿Cuántas pruebas tu fe? ¿Por cuántas pruebas tu fe has pasado? Sé que no es fácil, pero es necesario. Es necesario que tu fe crezca. Es necesario que tu fe sea transformada, sea aumentada mucho más cada día. Así que pidámosle al Señor que sea cual sea la prueba que se nos presente, no le pidamos que aparte de nosotros la prueba, porque es necesaria para nuestro fortalecimiento, para saber qué tan fuerte es nuestra fe. Pidámosle al Señor que nos ayude en medio de las pruebas a poder soportarlas, a poder resistirlas, a que sea transformada. Así que le invito a ponerse sobre sus pies.